Mi nombre es Alejandro Velasco, soy de México y me formé como médico, como psiquiatra. Mi primer contacto con la logoterapia fue a través del libro del hombre en busca de sentido, como muchos de nosotros. Fue así que, dentro de las opciones que había para hacer psicoterapia, ¿no? En idea de ser médico, psiquiatra y tener una formación en psicoterapia, fue la logoterapia lo que más se acercó a lo que yo quería, y fue así que me puse en contacto con Frank y me recomendó hacer mi formación en Viena con Alfred Lenk. Fue así que me puse en contacto con Víctor Frank. Fue a través del libro El hombre en busca de sentido. ¿En qué consiste la logoterapia? Para mí la logoterapia fue esa opción que había entre las psicoterapias, que sentí que era la más cercana a mi concepción del ser humano como un ser humano tridimensional. Entonces fue la psicoterapia que respondía de una forma más cercana a mi concepción del hombre, del ser humano. Porque en esa mirada creo que vi una valentía de Víctor Frank de hablar sobre un ser humano tridimensional, un ser humano que es cuerpo, mente y espíritu. Y dentro del ámbito psiquiátrico no se encuentra una mirada que se atreva a hablar de esta tridimensionalidad, ¿no? Y creo que fue ahí donde encontré como una respuesta a las inquietudes que yo tenía, en ese sentido, como un psiquiatra recién formado y que buscaba una herramienta psicoterapéutica que fuera muy cercana a una concepción del ser humano tridimensional, y misma que yo mantengo y conservo y creo que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y en ese sentido creo que la logoterapia respondió a esa mirada de lo que es el ser humano, y fue así que mi inclinación fue a buscar cómo tener esta formación, y fue así que llegué a Viena y me formé como analista existencial y logoterapeuta. Y creo que la logoterapia clásica, la logoterapia frankliana, es el gran mérito, ¿verdad? Es la mirada de esa antropología y esas condiciones dentro del análisis existencial general, ¿no? Esas condiciones de vida plena. Creo que nos dan un referente, nos dan una guía, una estructura que a mí en lo personal me ha servido como guía para mi propia vida, y al mismo tiempo como una herramienta de trabajo dentro de la psicoterapia que practico. Precisamente uno de los temas centrales de la logoterapia y de la antropología frankliana y del análisis existencial es, en esta mirada tridimensional, es qué es esa dimensión espiritual o existencial, ¿no? En ocasiones prefiero utilizar el término existencial y no espiritual para no relacionarlo o no confundirlo con lo religioso. O sea, finalmente espiritual o existencial yo lo utilizo como sinónimo de lo más específico del ser humano, como qué hace al ser humano ser humano, como esa esencia que lo diferencia de otros seres y que nos hace también finalmente tocar ese punto donde el ser humano se realiza más en ese ámbito como ser humano. Y es el ámbito espiritual, ¿no? Porque si somos cuerpo que compartimos
con los seres animales, los seres vegetales, que tienen un soma, también un cuerpo. Somos psique, que ahí la compartimos con el reino animal, y algo que sí nos diferencia es lo existencial o lo espiritual. Y con eso me refiero, ¿no? Frank lo llamó la dimensión no ética. Y en este punto, ¿no? Entran como este aspecto de las dos capacidades que son espirituales, ¿no? La capacidad de autotrascendencia y de autodistanciamiento. La capacidad de autodistanciamiento como esta capacidad que tenemos los seres humanos de tomar postura, de aquello que nos condiciona, de aquello que nos determina, ¿no? A diferencia, a lo mejor, de los vegetales o de los animales que no tienen esta capacidad de tomar postura ante sus instintos, ¿no? Nosotros sí podemos, y es ahí donde se abre el ámbito de la libertad, ¿no? Soy capaz de distanciarme de aquello que me condiciona y que me determina, pero para lograrlo sí requiero de esa toma de postura. La toma de postura requiere de una guía, ¿no? ¿Ante qué tomar esta toma de postura? Reconocer esos condicionamientos, esos determinismos que al participar de esta dimensión somática y de esta dimensión también psicológica tenemos, ¿no? Los condicionamientos son parte de nuestra estructura psíquica. Por un lado nos dan estructura, pero también nos pueden condicionar y determinar. Y es ahí que en el conocimiento de nosotros mismos, en conocer estos aspectos, conocer qué nos determina, en dónde estamos condicionados, dónde están nuestras reacciones que son neuróticas, que surgen desde esta experiencia fija que da el condicionamiento neurótico, y se abre la posibilidad de siempre de poder tomar una postura, ¿no? Y esta mirada en cierta medida optimista, como poder ver este ámbito donde el ser humano siempre tiene la opción y puede ser libre. Yo creo que tenemos esa posibilidad, la posibilidad de ser libres está siempre en nosotros, y ese es algo que se logra a través de actualizar esta capacidad, ¿no? De autodistanciamiento, poderme distanciar y tomar postura de aquello que me condiciona, aquello que me delimita, y requiere una guía, ¿no? Y esa guía es la conciencia de mí mismo, ¿no? El conocimiento de mí mismo. Y de ahí la logoterapia clásica, ¿no? Dice cómo conocerme a mí mismo a través precisamente de entregarme, ¿no? A diferencia de el análisis existencial como más moderno, el análisis donde también se incluye la posibilidad de conocer no solo a través de la entrega, sino también a través de un análisis personal. En el fondo es lograr este conocimiento de nosotros mismos, ¿no? El modo de llegar a él sí son paradigmas diferentes entre la logoterapia clásica y los desarrollos que ha tenido el análisis existencial, como sería el análisis existencial personal, donde se busca también tomar a la persona, tomar en ese sentido el aspecto de conciencia de sí mismo a través de un análisis de la persona. En el fondo es lograr el conocimiento de nosotros mismos, la conciencia de nosotros mismos, que parte del ser consciente de la realidad que me rodea, y ser consciente también de mi propia realidad, de aquello que me condiciona y me delimita, para comprenderme y ser capaz de tomar postura. Esto es como que un ámbito de esa espiritualidad o de esa existencialidad, ¿no? Que es esa capacidad de tomar postura. La otra capacidad existencial es la capacidad de autotrascendencia, ¿no? Que la autotrascendencia como esa capacidad de entregarnos, de ir más allá de nosotros mismos. Esta capacidad me lleva a contactar con mi voluntad de sentido y con mi sentido de vida. Para encontrar el sentido de la vida, o sea, no hay plenitud si no hay entrega. Y esta entrega, hacia dónde entregarme, hacia qué valores orientarme, requiere de una guía también, ¿no? Y esa guía es la conciencia, como que Wissen en alemán, que nos hace referencia a esa conciencia que mira
hacia el futuro, que mira hacia el valor que estoy por realizar. Es una conciencia que es intuitiva, que es prelógica, que es reflexiva, que me lleva a contactar precisamente con aquello que está por realizarse, que es un valor, y ese valor que finalmente va a redituar en un elemento de sentido, ¿no? De ahí que los valores, si bien no es sinónimo de sentido, sí valor es todo aquello que tiene valor. Solamente el valor puede darle un sentido a mi vida, y es en la realización de valores donde puedo finalmente encontrar ese camino a dar el sentido a la vida. A veces esto de los valores se toma como algo moralista, pero no, porque es un sentido muy personal, muy individual, único, donde una circunstancia alude a esa conciencia para que en esa intencionalidad, guiada por esa voz interna que me orienta hacia un valor y me hace ser autotrascendente. Y ahí el reto, ¿verdad?, es tener ese conocimiento de uno mismo para aprender a diferenciar de aquellas normas introyectadas del superyo, aquellos valores que son aprendidos, y aprender a diferenciar y encontrar el valor más genuino que surge desde ese ámbito más libre, donde descubro esa voz interna más propia, más genuina, y que aprendo a diferenciarla, ¿no? Creo que es un reto, y yo diría que es el principal reto de la logoterapia, ¿no? Cómo conocerme también, que puedo vivir con una mayor consonancia con esa voz interna, con esa voz interna que me orienta hacia el valor por realizar. Sí, creo que Scheller sí nos da un referente en el sentido de que esta conciencia, esta voz interna, este elemento que nos permite descubrir los valores, ¿no? Es una voz interna, como lo dice su mismo nombre, es una voz que la percibimos, ¿no? ¿Y cómo la percibimos? Es a través de la intuición, ¿no? Y es en esa intuición que descubrimos esa voz interna, y es un sentimiento que va más allá de uno mismo, es un sentimiento trascendente, es una intuición de un valor que está por realizarse, que no sabemos qué tanta plenitud puede dar, pero lo intuimos. Eso lo podemos intuir cuando es un valor genuino que nos alude, y lo descubrimos como un sentimiento intencional, ¿no? Un sentimiento trascendente, y esto sí es como un aporte. Pues hay muchos autores que piensan que Frank es 80% Scheller, o no sé qué, hablando de una división, pero creo que en este tema de los valores, de la conciencia, sí, la base es muy cercana a Scheller. Sí, creo que finalmente los valores son aquellos, ¿no? O sea, finalmente, ¿cómo podemos hablar de sentido de vida si no es hablando de valores, ¿no? Cuando hablamos de sentido de vida y de esas vías, encontrar el sentido de vida es a través de la realización de valores. Pero creo que parte importante del labor logoterapéutico y del labor que hacemos en el acompañamiento y en ese proceso de poder descubrir aquellos valores que están ahí ante nosotros, es precisamente, ¿no?, como esta condición especial que tienen los valores, ¿no? Algo que es valioso, es algo también a nivel muy personal. Si lo vemos desde esta mirada como más al fenómeno de qué me provoca un valor, como descubrir en esa mirada, ¿no?, de cuando estamos ante un valor, algo nos sucede, ¿no? ¿Qué nos pasa
cuando estamos ante el valor. Entonces, cuando estamos ante algo valioso, nos alude, nos llama, no nos deja indiferentes, ¿no? Cuando estamos ante algo valioso, lo queremos, ¿no? Nos hace intencionales, nos hace querer estar cerca de eso valioso, nos hace querer vivir ese valor, apropiarnos de él a través de vivirlo, ¿no? Otra forma de hacer nuestro un valor que está allá afuera que vivirlo, ¿no? Es hacerlo interno, internalizarlo, vivirlo, encarnarlo, ¿no? Al vivirlo lo hago mío, lo hago experiencia, lo hago vivencia. Pero para que sea un valor, lo descubro en que un valor me hace intencional al momento de que me hace algo conmigo. O sea, no me deja indiferente, me hace quererlo, me hace querer estar cerca, acercarme, me hace querer vivirlo, me hace querer tomarlo en mis manos, me hace querer experimentarlo, me hace intencional en ese sentido. ¿Por qué? Porque no me deja indiferente, provoca algo en mí, y eso que provoca en mí son las emociones. Cuando estoy ante un valor, no me deja indiferente porque me conmociona, me afecta en el sentido de que me hace quererlo, me hace intencional en el sentido de que me conmueve internamente, y esa conmoción interna es emoción, y esa emoción es movimiento, es un movimiento intencional que me hace acercarme, estar cerca de aquello que me hace bien y que nutre mi experiencia de que es bueno y que la vida es buena. Sí, creo que uno de los aportes de Viktor Frankl, ¿no?, fue tocar el tema del vacío existencial. Si bien él vivió el vacío existencial de la posguerra, creo que el tema del vacío existencial es un tema muy humano y muy vigente, ¿no? Y creo que es algo que vemos acompañando muchas patologías. Entonces creo que el tema del vacío existencial lo podríamos ver como un síntoma de una esquizofrenia, de una depresión, de una angustia. Pero en el fondo vemos que este vacío está presente en el ser humano. Y creo que es algo tan vigente porque el tema del sentido es un tema vigente, y es vigente porque es, considero yo, parte esencial de esta mirada que surge desde lo existencial, donde el sentido y el vacío existencial son aspectos fundamentales, ¿no? Y sí, lo veo actualmente, ¿no?, como profesional de la salud mental, pues vemos que es un tema vigente, y lo vemos en una gama de diferentes patologías. Por eso creo que lo podemos ver como síntoma, lo podemos ver como causa de un padecimiento, lo podemos ver como un componente he visto pacientes con esquizofrenia que se quejan de vacío existencial, pacientes con trastornos de personalidad que sufren por vacío existencial. Sabemos que es un síntoma cardinal, un síntoma de los diagnósticos del mismo trastorno límite o de inestabilidad emocional de la personalidad. Pero lo vemos como parte de las adicciones, como parte de la depresión, como parte... ¿Por qué? Porque creo que es un aspecto del ser humano, es un aspecto fundamental del ser humano que afecta y que incide desde cualquier dimensión. Entonces creo que el tema del sentido de vida es un tema vigente, tan vigente como en la posguerra, porque es parte también vigente de la búsqueda del sentido del ser humano. Es algo que yo considero que es
parte de la naturaleza del ser humano, esta búsqueda de sentido, y esa crisis existencial es parte también de la misma existencia, ¿no? Cuestionarnos sobre nuestro sentido de vida y en momentos dados también encontrar que nuestra vida es carente de sentido. Y creo que son crisis que son transformadoras y que es fundamental para el ser humano cuestionarnos sobre nuestro sentido de vida, ¿no? Y creo que es una pregunta que debemos hacernos repetidamente durante nuestra existencia. ¿Cómo interviene un logoterapeuta? Creo que es una pregunta por un lado importante y por otro lado difícil de responder, porque así como cuando Frank trata de sus libros que debemos leer, cómo se aplica la logoterapia, pues a veces nos cuesta trabajo como tener los elementos muy claros. Pero partimos de la misma definición que hace Frank, ¿no? O sea, la logoterapia como una terapia centrada en el sentido de la vida. Creo que la logoterapia toma precisamente este tema como fundamental, ¿no? Y creo que en ese sentido la logoterapia se puede aplicar en todos podemos beneficiarnos precisamente de conocer los fundamentos de la antropología frankliana, conocer esas condiciones que el ser humano requiere para encontrar una vida plena, del análisis existencial general. Creo que esa guía que da la logoterapia es única y creo que está abierta a todos los seres humanos. Por eso creo que no por nada el libro del hombre en busca de sentido en México es de los libros que siguen siendo los más vendidos, está entre los 10 más vendidos y ya tiene muchos años, está como un bestseller. ¿Por qué? Porque toca un tema que es fundamental que sigue y nos habla de la vigencia del tema del sentido de la vida, ¿no? Entonces, creo que conocer esos fundamentos, qué requiere el ser humano para encontrar una vida plena, es una guía que puede aportar la logoterapia. Y creo que en ese sentido, creo que es ahí donde está el gran campo de aplicación de la logoterapia en la orientación, en la información, en el conocimiento de estas condiciones, de estas bases. Y por otro lado también la aplicación que surge de la logoterapia como una terapia que está centrada a un problema, ¿no? Creo que la logoterapia es en ese sentido muy útil cuando tratamos temas del sentido de la vida, ¿no? Porque se vuelve una terapia específica en ese aspecto porque toca el tema fundamental del sentido. Pero también creo que estos fundamentos que aporta la logoterapia son también una forma de abordar otros tipos de padecimientos que se relacionan también con el vacío existencial y que a través de que la persona sea capaz de actualizar su capacidad de tomar postura, su capacidad de entrega, y a través del acompañamiento logoterapéutico basados en una fenomenología, ¿no? La logoterapia es una psicoterapia que utiliza la fenomenología como una herramienta para conocer y para guiar el trabajo terapéutico. Y creo que en ese aspecto es una terapia que puede dar luz y esclarecer finalmente las condiciones de esa vida para que la vida pueda tener mayor sentido. Creo que cuando finalmente me pongo en contacto con Viktor Frankl, cuando yo
estaba estudiando psiquiatría. Cuando era un residente de psiquiatría, hablé con Víctor Frank y le comenté que quería yo formarme como analista existencial y como logoterapeuta. Y él me refiere con Alfred Langley, que era su discípulo y que, era que es el director de la Sociedad Vienesa y ahora también director de la Sociedad Internacional de Análisis Existencial y Logoterapia, para hacer la formación. Alfred Langley desarrolló también el análisis existencial. Toma el análisis, parte desde la logoterapia frankliana, parte desde esa logoterapia y ese análisis existencial general para desarrollar un análisis existencial personal, un análisis existencial que tiene el aporte de ofrecer como un marco teórico, ¿no?, en base a las motivaciones fundamentales que permiten, junto con el método de análisis existencial personal, un método fenomenológico, que buscan, ¿verdad?, desarrollar el análisis existencial también como una forma de terapia para comprender y tratar otros padecimientos, no nada más la neurosis noógena, la neurosis de un vacío existencial, sino también otros padecimientos. Creo que el gran aporte de Alfred Langley fue ese esfuerzo por construir ese puente del que hablaba Rollo May, que necesitaba la psicoterapia existencial entre la psicología, la psicoterapia y la fenomenología, porque para que la psicoterapia existencial y la misma logoterapia tuvieran, ¿no?, una estructura que permitiera sistematizar un trabajo enfocado a ir al origen de los conflictos, en una angustia, en una depresión, en un trastorno de personalidad, necesitaba el desarrollo de toda una teoría, y de ahí que Alfred Langley desarrolló la teoría de las motivaciones fundamentales, donde las motivaciones fundamentales se forman como una estructura a través de la cual se logran las condiciones que requiere el ser humano para tener una existencia más plena. Y a través del método de análisis existencial, que da una herramienta también fenomenológica para el abordaje de la circunstancia terapéutica. Creo que estos dos elementos son para mí como la gran aportación, y de ahí el análisis existencial ha ido recibiendo los aportes de diferentes discípulos, donde se ha ido construyendo todo un marco de herramientas, un marco también para el trabajo clínico y psicoterapéutico de otros padecimientos. Yo creo que el gran aporte en ese sentido es de haber sistematizado una psicoterapia analítico-existencial que permite el abordaje de otros padecimientos de forma específica, desde angustia, depresión, trastornos de personalidad, adicciones, también otros trastornos de personalidad. Y en ese sentido creo que el gran ámbito también de desarrollo, el gran ámbito también que tiene de seguir creciendo y de explorando, ¿no?, la implementación de diferentes formas de abordaje de toda la gama de padecimientos mentales. Creo que en ese sentido el análisis existencial ha tenido en los últimos años un gran desarrollo y un campo de aplicación mucho más amplio gracias a estos aportes. Entonces, creo que una de las críticas que se ha hecho a la logoterapia es precisamente que el enfoque, si bien era centrado en el tema del sentido, pero no toda la terapia, la problemática es de sentido, aunque a veces el trabajo debe realizarse en otros ámbitos para finalmente llegar al tema del sentido, pero en otras ocasiones es necesario trabajar en otras dimensiones para poder llegar
a ese tema que también es fundamental, como el tema del sentido de la vida. Y creo que ese es uno de los grandes aportes que hace Alfred Langley, ¿no? La sistematización de un trabajo psicoterapéutico y de ampliar la gama de aplicaciones que pudiera tener la logoterapia clásica. Creo que la gran diferencia también es sí creo que son paradigmas diferentes, pero yo los veo complementarios, porque en la logoterapia se hace más énfasis, digamos así, en la autotrascendencia, ¿no? En que la persona sea capaz de entregarse al tema del sentido, y en el análisis existencial se hace más énfasis, yo diría, en el trabajo de autodistanciamiento, o sea, se trabaja más en el ámbito del conocimiento de sí mismo, en ese análisis personal, en los casos que así se requiere, sobre todo cuando hay obstáculos, cuando hay trabas, cuando hay trastornos que impiden a la persona tener una trascendencia plena y que requieren de un trabajo más sanador, más psicoterapéutico, de esas condiciones que requiere el ser humano para finalmente ser capaces de entregarnos el sentido. Y es a través de este trabajo que la persona recupera su capacidad dialogal, perdida por trastornos, por angustia, por depresión, por trastornos de personalidad que hacen que la persona finalmente en esa capacidad dialogal se encuentre limitada. Y creo que finalmente nos da un aporte como un referente que permite un trabajo psicoterapéutico. Pero creo que nada, lo que quiero decir con estas aportaciones, hacer énfasis también en no perder de vista que lo esencial finalmente es la relación terapéutica, ¿no? Como sabemos, creo que son aportes que permiten tener herramientas de abordaje, pero no se trata de sustituir ni de ocupar el lugar que es relevante la relación terapéutica. Cuando hablamos del aporte, ¿no?, de Alfred Langley a la logoterapia, a la psicoterapia existencial, creo que construye ese puente entre la fenomenología, ¿no?, y la psicoterapia y la psicología, y también creo que profundiza en otras condiciones que también son fundamentales para lograr una existencia plena. Cuando Frank habla de la voluntad de sentido como la motivación primaria, ¿no?, o fundamental del ser humano, toca un aspecto que es esencial, y vemos en la mirada frankiana que nos hace ver que a la esencia del ser humano está esta capacidad, ¿no?, de entrega, ¿no?, de esta capacidad de salir de nosotros mismos y entregarnos, de esa capacidad autotrascendente, como esa capacidad que hace al hombre más ser humano, ¿no? En el actualizar esa capacidad, en entregarnos, es como logramos la plenitud. Y creo que desde ahí parte los desarrollos. Esto no cambia, esto creo que es algo esencial a la dimensión más propia del ser humano. Pero en ocasiones, y es ahí donde a la hora de tratar de, digamos, de implementar y que la persona sea capaz de autotrascenderse, ser autotrascendente, de entregarse, y en la práctica fue surgiendo los obstáculos. Veamos que las personas eran incapaces de lograr
esa autotrascendencia, ¿no? Y de ahí, en esa mirada que busca encontrar qué es lo que hace al ser humano sufrir y en un momento dado ser incapaz de ser autotrascendente, que fue dándose el desarrollo del análisis existencial personal, cuando vemos que antes que la persona sea capaz de encontrarle sentido a la vida, debe poder ser. Y de ahí Alfred contacta con la primera motivación, ¿no? Habla de que antes de encontrarle sentido a la vida, antes que nada, debo poder ser. Y surge el concepto de la primera motivación: ser en el mundo y poder ser. El ser en el mundo como una capacidad también, como una motivación, la motivación fundamental de ser en este mundo, ¿no? Entonces creo que hay ciertas condiciones que tiene el ser humano para tener esta experiencia, ¿no? Por un lado es ser en el mundo, y para poder ser en el mundo debo ser capaz de aceptar ese mundo, de aceptar esas condiciones, de decirle sí a ese mundo donde me toca ser, para decir que puedo ser. Y para poderle decir sí al mundo debo ser capaz de tener suficiente protección en el mundo, suficiente sostén, ¿no? Suficiente confianza, suficiente seguridad en ese sentido, para protección, sostén y espacio, para que el ser humano tenga finalmente esa vivencia de poder ser en el mundo. El poder ser en el mundo requiere estas condiciones: espacio, sostén, confianza y también protección, ¿no? La protección que da la capacidad de aceptación, el poder decirle sí al mundo. Y creo que los trastornos que surgen de esta experiencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando el ser humano no siente que pueda ser, ¿no? Esto lo vemos sobre todo en la angustia. La angustia es la experiencia finalmente de no poder ser en el mundo, ¿no? En el fondo de la experiencia de ser está la amenaza a dejar de ser, a no ser, a no existir, a la aniquilación, a la muerte. Y desde esta mirada también muy existencial, ¿no? De que detrás de las angustias, en el fondo, está el miedo a dejar de ser. Y de ahí surge el trabajo también a nivel terapéutico. ¿Qué pasa cuando las condiciones del poder ser no están fundamentadas en suficiente protección, suficiente sostén, en la confianza, en el ser mismo, en las propias capacidades y también en la protección? Surge la angustia, ¿no? Y los trastornos de angustia. Y es ahí que en el trabajo analítico existencial, a través de las motivaciones, podemos tener una herramienta para trabajar angustia, fobias, crisis de pánico, trastorno generalizado de ansiedad, al desarrollar precisamente con el trabajo de esta primera motivación, de trabajar con las condiciones y que el ser humano en general requiere para poder ser. Y creo que las motivaciones y este desarrollo tienen una condición jerárquica. Primero debo poder ser antes de encontrarle sentido a la vida, ¿no? ¿Qué veíamos en las gentes que no podían encontrarle sentido a la vida porque sufrían demasiados miedos, ¿no? Antes de encontrarle sentido a la vida era necesario trabajar con esa angustia incapacitante, con esos miedos que llevan a las personas a tener reacciones mediante las cuales se protegían de esa angustia, pero no eran capaces de acceder al sentido de vida, ¿no? Entonces ahí surge el trabajo a través de estas condiciones para que la persona pueda
y pueda lograr esas condiciones que requiere el ser humano para que surja la experiencia de poder, primero de poder ser. Después, también en sentido jerárquico, la segunda motivación, hablamos de el sí a la vida, ¿no? No solamente es fundamental la experiencia del poder ser, sino también es fundamental la experiencia de puedo ser, puedo sentir que mi vida es buena. El sentir que la vida es buena o el tener la evidencia, la experiencia de que la vida es buena, se nutre de cercanía, de dedicación, de consideración y de tiempo, para que en esta cercanía y en esta calidez surja la experiencia de que la vida es buena. La vida es buena es la experiencia fundamental del valor. En la medida que yo puedo sentir que mi vida es buena, puedo también sentir y percibir que los valores son buenos, ¿no? Y me hace, en ese sentido, también capaz de gustar de la vida, de sentir que la vida es buena en la medida que me acerco a esos valores que nutren mi experiencia del sí a la vida. Los valores en el fondo tienen esta cualidad de hacernos intencionales, de no dejarnos indiferentes y de nutrir nuestra experiencia de que la vida es buena y del gusto por la vida. Cuando no se tiene esta experiencia, surge la depresión. La depresión es esa experiencia donde en el fondo se pierde la capacidad de percibir a la vida como buena. La vida se percibe como una carga y surge la experiencia de futilidad, de preferir a la muerte, porque la vida deja de ser buena y se vuelve una carga. Esto lo vemos sobre todo en la depresión. La tercera motivación y condición también previa, es una condición previa para lograr el sentido de vida, es el poder ser uno mismo, el permitirnos ser uno mismo. Esta tercera motivación es la motivación de la autenticidad, ¿no? Para encontrar el sentido de la vida, debo poder ser, primera motivación, debo sentir que la vida es buena para tener acceso a los valores. Si no siento que la vida es buena, no pierdo ese acceso a lo valioso. Y la tercera motivación es la dimensión de lo auténtico, el permitirme ser yo mismo para poder contactar con esa voz interna que nos guía para encontrar lo propio. Lo propio se da a través de una delimitación de lo que soy y de lo que no soy. Esta delimitación la encontramos por ejemplo, a través de la experiencia de lo justo, ¿no? Lo justo lo percibimos a un nivel muy personal. La experiencia de lo que es justo e injusto es algo que toca y delimita lo más propio. También un tema de la tercera motivación es la autoestima, ¿no? O sea, cómo se da la experiencia de percibir que el sí mismo, que yo mismo soy digno y confiere dignidad, ¿no? Esta dignidad la aprendemos, la reconocemos a través de tener la experiencia de que alguien nos tomó en serio, de que alguien nos consideró y de que alguien también se la jugó por nosotros, como una forma de recibir la valoración a lo que somos, ¿no? A lo que yo soy, en lo más propio, ¿no? También esta delimitación del sí mismo se da a través de la toma de postura. La toma de postura me delimita como un perfil de mi propia personalidad. Lo que yo soy
lo voy delimitando, lo voy cincelando como un perfil en mi personalidad a través de la toma de postura. Y esta toma de postura donde aparece, ¿no?, la expresión de la persona única y irrepetible. Y estas tres condiciones son las que finalmente construyen como esa estructura que, junto con la cuarta motivación, que es la motivación más frankliana, la voluntad de sentido, es la última pata, la cuarta pata, que viene a construir esa estructura sólida que permite como condiciones de alcanzar una vida plena. Y es ahí que en el trabajo con estas motivaciones fundamentales tenemos como un marco teórico, tenemos también un panorama de las condiciones de una vida plena. Y eso nos refiere a Viktor Frankl en su análisis existencial, ¿no? En el análisis existencial, frankliano hablaba de esa investigación fenomenológica para dar las condiciones de una vida plena. Y creo que sí es un desarrollo, pero es un desarrollo que parte de Frankl. Por eso para mí es un complemento que sirve como marco de referencia para el trabajo terapéutico, ¿no? Es un trabajo que complementa la voluntad de sentido y que nos da simplemente un referente y un trabajo con un panorama más amplio. El otro elemento que es fundamental en el trabajo del análisis existencial moderno es, sobre todo de esta mirada, ¿no?, el método de análisis existencial personal. Tenemos el mapa que nos da las motivaciones fundamentales y el mapa que nos da la antropología frankliana, la mirada del ser humano tridimensional, que para el trabajo, a la hora del trabajo fenomenológico, podemos utilizar el método de análisis existencial personal. El método de análisis personal tiene la virtud de ser un método simple y a la vez muy profundo. Entonces, tiene esas cualidades que hacen que el método sea un método universal. Universal en el sentido de que lo podemos aplicar en cualquier circunstancia. Universal en el sentido de que nos da los elementos para tener una mirada fenomenológica. Esa mirada fenomenológica que permita finalmente la comprensión de la condición humana, ¿no? Esa mirada que permite acercarnos a la esencia, esa mirada que permite desde mi esencia como ser humano mirar a la esencia del otro. Esta mirada fenomenológica es difícil de alcanzar y nos ayuda a tener un método como una guía también para no perdernos. Yo al método me gusta referirlo como una brújula que permite ubicarme en cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia, cualquier circunstancia terapéutica, el método me permite ubicarme, ¿no? Y es un método muy sencillo y por eso creo que es el gran mérito y la gran aplicación, pero no porque sea sencillo, aparentemente sencillo, no deja de ser profundo y tiene estas dos cualidades, ¿no? Y el método lo podemos resumir, son 4 pasos. El primero es la descripción. En la descripción buscamos esclarecer la circunstancia, ¿no? Ya Jaspers hablaba de la labor de una psicología comprensiva como es el análisis existencial. Estamos dirigidos a eso, a esclarecer la existencia, que sea más diáfana, más clara. Y para poder esclarecer, primero necesitamos una descripción detallada en lo importante. Lo importante debe ser detallado, no tan circunstancial, sino aquello que está viviendo el ser humano que afecta. Debo ser cuidadoso y mirar para poder ver. Esa mirada debe ser muy dirigida
muy abierta para en verdad descubrir en esa descripción la circunstancia que estamos viviendo o que está viviendo el paciente. La primera etapa del método está enfocada en la aceptación, en que la persona al contactar con esa realidad sea capaz de aceptarla. ¿Qué estamos promoviendo con la aceptación? Pues también promovemos la primera motivación, ¿no? Que la persona pueda ser con su circunstancia y sea capaz de aceptarla para vivir en el mundo, para ser en el mundo, ¿no? La segunda etapa del método es el análisis fenomenológico, ¿no? Y está dividido en diferentes etapas, pero en el fondo lo que busca es comprender, ¿no? Comprender y que la persona logre autoaceptación, en el sentido de cómo esa circunstancia que está viviendo le afecta. El análisis fenomenológico tiene que ver con esa mirada profunda al fenómeno tal y como surge, y en ese momento es la mirada hacia cómo esa circunstancia que está viviendo la persona le afecta, qué le provoca a nivel de emociones, a nivel de sentimientos, y promovemos la capacidad de autoaceptación, una persona que la persona pueda aceptar todo lo que esa circunstancia está haciendo con la persona, provocándole. Y en la medida que la persona puede aceptar su emocionalidad, sobre todo, podemos promover esa autoaceptación. Y para lograr finalmente la comprensión, no hay un análisis fenomenológico donde no hablemos de la parte comprensiva. Por un lado es comprender su circunstancia que está viviendo, porque luego entramos a la tercera parte del método, que es propiamente la comprensión y la toma de postura. La comprensión ya desde el sí mismo, ¿no? Comprender en el sentido de toma de postura, es la comprensión también de lo propio, de lo auténtico, de una toma de postura que surge desde dentro para encontrar la opción más auténtica de eso que vivió. Primero es comprenderlo, integrar la emocionalidad, integrar la comprensión. En este proceso de integración se da una base comprensiva que permite la toma de postura desde la persona misma. Esta toma de postura, para que sea auténtica, requiere de primero haber comprendido y aceptado lo que sucedió dentro de la persona, para después poder tomar una postura hacia qué quiere, hacia dónde dirigir su respuesta. Y esta respuesta la debe encontrar ya en una emocionalidad comprendida, integrada, para poder tomar una postura desde esa voz interna, genuina y auténtica, que oriente a la acción, que sería entonces el cuarto paso, llevar a una acción libre, más auténtica y orientada al sentido y al valor del momento. Esta como una herramienta, sobre una herramienta donde podemos ver cómo la fenomenología se une con estas dos capacidades fundamentales, ¿no? Por un lado la descripción fenomenológica, por otro lado el análisis fenomenológico, y se abre al aspecto logoterapéutico del lograr actualizar las capacidades humanas de autodistanciamiento y autotrascendencia. Bueno, sería como... La postura de Apael me ha gustado, en el sentido de que he visto
en APAEL una apertura y unas ganas de conocer lo que se está haciendo en diferentes lugares. Creo que esa apertura es muy valiosa y el hecho de estar aquí en Perú y compartiendo las experiencias es consecuencia de esta apertura que ha tenido APAEL, ¿no? Creo que APAEL en ese sentido ha sido como muy honesta, como muy abierta y creo, en mi forma de ver, que ha tenido un rol fundamental en la integración de las diferentes escuelas. Creo que para mí, la logoterapia, el análisis existencial de Frank y los desarrollos que han tenido el análisis existencial son desarrollos que complementan la logoterapia y que nos hacen mejores terapeutas, ¿no? Yo lo viví en mí, ¿no? A la hora de haberme querido formar como logoterapeuta. Y cuando en la formación conocí los desarrollos, no los sentí ajenos, los sentí complementarios. Si bien sí son de un paradigma distinto, pero creo que permiten tener más un horizonte más amplio, un repertorio más amplio, sobre todo desarrollar esa cualidad más psicoterapéutica, ¿no? Más de un abordaje que es capaz de reconstruir, de trabajar en las bases, de trabajar en ese labor que hace una psicoterapia de base, que va a lo profundo, que reconstruye, que es un trabajo mucho más de filigrana, mucho más de reconstrucción, mucho más de detalle, que requiere procesos, que requiere también una sistematización en mi forma de ver, que requiere un referente para saber hacia dónde vamos en el trabajo psicoterapéutico. Creo que ese es el gran aporte que tiene y por el que considero que es fundamental como para todos los logoterapeutas. Todas las gentes que conocen la logoterapia creo que se beneficiarían y creo que es importante tener este complemento que es el desarrollo del análisis existencial personal. Y sí creo que a las gentes formadas en logoterapia siempre veo que está esta búsqueda de otros horizontes, ¿no? Y creo que esta búsqueda parte de la misma logoterapia en la necesidad que tiene como método terapéutico de ampliarse, ¿no? De desarrollarse. Y lo veo, ¿no? En la búsqueda de otras orientaciones que complementen. Y a mí lo que me gusta de la formación en análisis existencial, en el desarrollo del análisis existencial, es que brinda precisamente un complemento mucho más cercano. Creo que cuando platico con Roberto dice que lo veo muy logoterapeuta, y me gusta que vea el análisis existencial, el desarrollo como muy logoterapéutico, porque yo también lo creo así. Creo que no se aleja de la logoterapia, sino la complementa, ¿no? Si bien sí es un paradigma diferente, porque la comprensión y el conocimiento de sí mismo se busca a través ya no de un olvido de uno mismo, de una autotrascendencia, sino de un análisis personal. Creo que en esto metodológicamente sí es distinto y a la vez considero que es complementario. Entonces, por eso creo que son dos modos de lograr ese conocimiento, uno a través de la autotrascendencia y otro a través del análisis de la persona y de sus circunstancias, que los dos dan luz, y dan luz en esclarecer esa existencia. Entonces, creo que ¿por qué renunciar a una aproximación que permite dar más luz y esclarecer la existencia? Como considero yo que esa es una de las labores que tenemos como analistas existenciales y logoterapeutas, ¿no? Y al final quiero reconocer y agradecer la invitación de Roberto, de Jesse, de
el ISLE, el sentido de, y también de esa apertura que tienen, porque han acercado mundos, se nos han acercado, y creo que esa es la labor en el fondo de una de una psicoterapia existencial, y creo que son los más congruentes como analistas existenciales y logoterapeutas en esa apertura a tener un diálogo genuino y no una cerrazón que impide el diálogo y que impide conocer los desarrollos y los esfuerzos que hacen diferentes personas en su trabajo y en el desarrollo que ha tenido la logoterapia. Creo que esa apertura es enriquecedora para todos. Muchas gracias. Determinismos que al participar de esta dimensión somática y de esta dimensión también psicológica tenemos, ¿no? Los condicionamientos son parte de nuestra estructura psíquica. Por un lado nos dan estructura, pero también nos pueden condicionar y determinar. Y es ahí que en el conocimiento de nosotros mismos, en conocer estos aspectos, conocer qué nos determina, en dónde estamos condicionados, dónde están nuestras reacciones que son neuróticas, que surgen desde esta experiencia fija que da el condicionamiento neurótico, y se abre la posibilidad de siempre poder tomar una postura, ¿no? Y esta mirada en cierta medida optimista, como poder ver este ámbito donde el ser humano siempre tiene la opción y puede ser libre. Yo creo que tenemos esa posibilidad, la posibilidad de ser libres está siempre en nosotros, y ese es algo que se logra a través de actualizar esta capacidad, ¿no? De autodistanciamiento, poderme distanciar y tomar postura de aquello que me condiciona, aquello que me delimita, y requiere una guía, ¿no? Y esa guía es la conciencia de mí mismo, ¿no? El conocimiento de mí mismo. Y de ahí la logoterapia clásica, ¿no? Dice cómo conocerme a mí mismo a través precisamente de entregarme, ¿no? A diferencia de el análisis existencial como más moderno, el análisis, mi inclinación fue a buscar cómo tener esta formación, y así que llegué a Viena y me formé como analista existencial y logoterapeuta. Y creo que la logoterapia clásica, la logoterapia frankliana, es el gran mérito, ¿verdad? Es la mirada, esa antropología y esas condiciones dentro del análisis existencial general, ¿no? Esas condiciones de vida plena. Creo que nos dan un referente, nos dan una guía, una estructura que a mí en lo personal me ha servido como guía para mi propia vida y al mismo tiempo como una herramienta de trabajo dentro de la psicoterapia que practico. Precisamente uno de los temas centrales de la logoterapia y de la antropología frankliana y del análisis existencial es, en esta mirada tridimensional, es qué es esa dimensión espiritual o existencial, ¿no? En ocasiones prefiero utilizar el término existencial y no espiritual para no relacionarlo o no confundirlo con lo religioso. O sea, finalmente espiritual o existencial yo lo utilizo como sinónimo de lo más específico del ser humano, como qué hace al ser humano ser
Mi nombre es Alejandro Velasco, soy de México y me formé como médico, como psiquiatra. Mi primer contacto con la logoterapia fue a través de el libro del hombre en busca de sentido, como muchos de nosotros. Fue así que, dentro de las opciones que había para hacer psicoterapia, ¿no? Ya de ser médico, psiquiatra y tener una formación en psicoterapia, fue la logoterapia lo que más se acercó a lo que yo quería, y fue así que me puse en contacto con Frank y me recomendó hacer mi formación en Viena con Alfred Lengel. Fue así que me puse en contacto con Víctor Frank. Fue a través del libro El hombre en busca de sentido. ¿En qué consiste la logoterapia? Para mí la logoterapia fue esa opción que había entre las psicoterapias que sentí que era la más cercana a mi concepción del ser humano como un ser humano tridimensional. Entonces fue la psicoterapia que respondía de una forma más cercana a mi concepción del hombre, del ser humano. Porque en esa mirada creo que vi una valentía de Víctor Frank de hablar sobre un ser humano tridimensional, un ser humano que es cuerpo, mente y espíritu. Y dentro del ámbito psiquiátrico no se encuentra una mirada que se atreva a hablar de esta tridimensionalidad, ¿no? Y creo que fue ahí donde encontré como una respuesta a las inquietudes que yo tenía, en ese sentido, como un psiquiatra recién formado y que buscaba una herramienta psicoterapéutica que fuera muy cercana a una concepción del ser humano tridimensional y misma que yo mantengo y conservo y creo que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Y en ese sentido creo que la logoterapia respondió a esa mirada de lo que es el ser humano, y fue así que el humano, como esa esencia que lo diferencia de otros seres y que nos hace también finalmente tocar ese punto donde el ser humano se realiza más en ese ámbito como ser humano. Es el ámbito espiritual, ¿no? Porque si somos cuerpo que compartimos con los seres animales, los seres vegetales, que tienen un soma, también un cuerpo, somos psique, que ahí la compartimos con el reino animal, y algo que sí nos diferencia es lo existencial o lo espiritual. Y con eso me refiero, ¿no? Frank lo llamó la dimensión no ética. Y en este punto, ¿no? Entran como este aspecto de las dos capacidades que son espirituales, ¿no? La capacidad de autotrascendencia y de autodistanciamiento. La capacidad de autodistanciamiento como esta capacidad que tenemos los seres humanos de tomar postura de aquello que nos condiciona, de aquello que nos determina, ¿no? A diferencia, a lo mejor, de los vegetales o de los animales que no tienen esta capacidad de tomar postura ante sus instintos, ¿no? Nosotros sí podemos, y es ahí donde se abre el ámbito de la libertad, ¿no? Soy capaz de distanciarme de aquello que me condiciona y que me determina, pero para lograrlo sí requiero de esa toma de postura. La toma de postura requiere de una guía, ¿no? ¿Ante qué tomar esta toma de postura? Reconocer esos condicionamientos, esos